Bien, buenos días. Quiero agradecer al Departamento de Literatura, a su coordinador, el profesor Betulio Bravo, y al director de la Escuela de Letras, José Gregorio Vázquez, por la invitación para estar con ustedes en dos sesiones al inicio de la materia Introducción a la Literatura. Me complace estar con ustedes, les agradezco su presencia o su presencia virtual, digámoslo así, y en dos sesiones, tres máximo, vamos a hacer algunas consideraciones que quizás ustedes puedan utilizar en el camino de la materia con los otros profesores y quizás sean signos de esa hoja de ruta. Realmente quisiera empezar señalando la noción de percepción, la posibilidad de la percepción es uno de los rasgos fundamentales de la condición humana. El hombre percibe el mundo, pero la filosofía y la reflexión desde Platón y de manera enfática desde Immanuel Kant nos ponen en evidencia que nuestra percepción del mundo atiende a una serie de limitaciones, lo que determinan estas limitaciones que nuestra percepción es también una ceguera sobre el mundo. Vemos parcialmente la realidad. Nuestra visión de mundo es una visión parcial cercado de cegueras. El hombre es un ser del límite, está limitado por todos lados y una de las limitaciones fundamentales es la de la percepción. Ahora bien, la expresión estética y literaria realiza el prodigio en la historia de la raza humana de ampliar, profundizar, transformar la percepción a través de la experiencia literaria, sea esta creadora o perceptiva. Nuestra visión de mundo se hace amplia. Una persona sin formación estética puede ver el mundo en términos de horizontes homogéneos, y aquel que tiene la sensibilidad de la apreciación estética ve el mundo y ve en el mundo sus pliegues, ve lo que otro no puede ver. Así pues, la ampliación de la percepción permite, dice Blumenberg, un gran teórico alemán, permite una percepción del mundo mucho más allá de lo normal y permite entonces la formación del conocimiento, como vamos a ver. La experiencia estética, sea productiva, lectora, contemplativa, amplía pues la percepción de manera radical. Decía Heráclito que los sentidos son las ventanas por las cuales percibimos el mundo, pero esos sentidos son falsos testigos. No vemos todo lo que tenemos frente a nosotros, no sentimos el olor, todos los olores que atraviesan la atmósfera donde estamos sumergidos,
y no escuchamos todos los sonidos que atraviesan esa atmósfera. Así pues, nos movemos en puntos de ceguera y la percepción estética y literaria permite entonces una comprensión y una ampliación de la visión del mundo. Esa es una de las razones profundas de la literatura y el arte. Es bien importante esto que estamos señalando. Pues bien, la percepción tiene dos modalidades. Una modalidad es la percepción de la identidad. Y percibimos el mundo para reconocerlo e identificarnos en ese reconocimiento. La noción de reconocimiento es fundamental en nuestro estar en el mundo. Hegel le dedica un capítulo de su fenomenología del espíritu. Y Hegel lee un texto fundamental de Homero, de la Odisea, cuando Ulises u Odiseo llega finalmente a las playas de Ítaca, que es el objetivo final de su largo y complicado, complejo viaje lleno de obstáculos. Finalmente llega a las playas de Ítaca, pero sabe, porque le han dicho quienes han ido a hablar con él, que su casa de Ítaca está tomada por jóvenes aspirantes a casarse con Penélope, pues ya Ulises tiene más de 20 años que ha salido de su casa a la guerra de Troya y debe considerarse muerto. Conocemos la escena de Penélope diciéndole a los aspirantes que ella tejerá un manto y cuando termine de tejer el manto elegirá uno de los pretendientes. Todos los jóvenes pretendientes están en la casa de Ulises desde la mañana hasta en la noche, hasta la madrugada, en grandes fiestas, en grandes bacanales, consumiendo la hacienda de Ulises de manera desvergonzada, esperando que Penélope termine de tejer el manto. Y como sabemos, Penélope, que es la imagen de la fidelidad, teje el manto de día a los ojos de los pretendientes, pero en la noche, cuando estos se retiran de la casa, ella desteje el manto para alargar cada vez más la decisión de elegir un pretendiente. Penélope, como sabemos, es la figura contraria de Clitemnestra, que Clitemnestra es la otra esposa que aguarda al esposo pues en la guerra de Troya y que lo traiciona con el amante y con él matará al esposo. Clitemnestra será la esposa de la traición. Penélope es la esposa de la fidelidad. Pues bien, cuando llega Ulises, como sabemos, como sabe todo lector de la Odisea, Atenea, que es la diosa protectora, le dice que debe enmascararse porque si no los pretendientes lo matarán. Él se viste de mendigo y entra en su casa y el reconocimiento de Ulises
es un reconocimiento progresivo. Antes de llegar a la casa, se revela ante su hijo, se revela ante su padre. Cuando entra a la casa, el perro lo descubre. Luego la sirvienta que lo crió descubre que era una cicatriz y se da cuenta que es Ulises. Y luego, al llegar al lecho, Penélope le pone una prueba que diga cuál es el enigma del lecho, de la cama, del lecho. Ulises confiesa que él construyó ese lecho al pie de un árbol, y esa confesión le revela a Penélope que es su amado esposo. Sabemos que luego Ulises mata a todos los pretendientes. Pues bien, ahí hay el valor, uno de los valores fundamentales de nuestra visión del mundo, de nuestra percepción, que es el reconocimiento. La visión del mundo es una visión en los espacios y en el tiempo. En el tiempo circulan los seres, los acontecimientos, se realiza el acaecer. Y ese movimiento, que es el tiempo donde nosotros estamos inmersos, hace que todo aparezca, desaparezca y reaparezca. Eso es un movimiento permanente. Entonces, el hijo que está en la casa o el esposo sale a trabajar, por ejemplo, al colegio, desaparece. La madre o la esposa lo espera. Cuando regresa el hijo o el esposo, ella reconoce que es la persona cercana a su profundo afecto. Lo reconoce. Ese es el movimiento permanente de nuestra visión del mundo. El movimiento del aparecer, del desaparecer y el reaparecer. En ese movimiento, el hilo que ata el acaecer es el reconocimiento, fundamental. Y eso es uno de los signos fundamentales de la percepción, que además se encuentra en la literatura. Pues bien, son signos de la identidad. Pero también la percepción puede manifestarse, como lo vamos a ver dentro de un momento, a través de la resistencia. A través de la resistencia, a través de lo que Nietzsche llama el pato de la diferenciación. Esto es, se nos dice que reconozcamos determinado elemento de la realidad y nosotros establecemos una distancia con ese elemento. Eso es lo que Hegel llamaría luego la conciencia crítica, y que tan importante será para la literatura. Así pues, hay dos maneras fundamentales de la percepción. Esa percepción que está asediada de cegueras y que está ampliada por la conciencia estética y literaria. Uno es la percepción identitaria, donde está el reconocimiento de manera fundamental, y segundo, la apreciación distanciada, crítica, que nos va a dar una separación con el objeto que nos pide el reconocimiento. Allí pues el primer aspecto: si algo justifica la expresión estética y literaria, es justamente que
la producción de los mundos de la literatura y el arte tienen como una de sus intencionalidades abrirse hacia la percepción humana del mundo. La expresión estética y literaria, para usar una frase de Nietzsche, es una expresión humana, profundamente humana, y está cargado de una intencionalidad de producir un efecto estético. Bien, hemos hablado de la percepción como un rasgo fundamental de lo humano. Y ustedes dirán, ¿y los animales no perciben? Sí, sí perciben. De otra manera, como lo vamos a ver. Porque vamos a agregar a la noción de percepción la noción de conciencia, fundamental. Dice Heidegger en ese libro maravilloso que es La fenomenología del espíritu, que dice uno de los críticos de Hegel que es una biografía de Dios, obviamente es una biografía en términos reflexivos. Hegel dedica casi la mitad de su libro al problema de la conciencia. Y para él hay por lo menos tres tipos de conciencia. Una que es la conciencia sensible, es la percepción sin más de las cosas del mundo y lo que nos permite orientarnos en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, etc. Es una percepción que compartimos todos los animales. Los animales, diríamos, tienen una conciencia sensible. Ellos saben dónde está el enemigo, dónde está la comida, dónde está, más que la comida, dónde está el alimento, por dónde avanzar entre las zonas intrincadas de la selva, etc. Una segunda conciencia que está fundamentalmente en el hombre. También hay rasgos de esa conciencia en los animales, pero que está fundamentalmente en el hombre y que está imbricada con el lenguaje, porque obviamente el lenguaje, el hombre, el homo faber, es el hombre que habla, es el animal que habla, algunos mucho más que otros. Bueno, la idea es que esa conciencia segunda, junto a la sensible, es la conciencia identitaria. La identidad es fundamental. La identidad es la condición según la cual son los hombres, dice Bernardes, uno de los teóricos de esta noción. Vivimos entre tramados, redes, hilos, reconocimientos identitarios. La familia es un ámbito identitario y ese identitario está entramado por los afectos y también están entramados los afectos de la identidad como es el amor o aquellos de la separación que es el odio. Esto es el hombre, el ser humano tiene lo que Freud llama un cañamazo pasional y ese cañamazo pasional lo orienta en sus acciones en el mundo. Esa cañamazo pasional Freud lo localiza en el deseo. Pues bien, la conciencia identitaria. La conciencia identitaria está ligada en la historia de la humanidad
al poder. El poder exige la identidad de sus siervos, de la servidumbre. Esto es, hay que identificarse con el poder, hay que adorar al soberano. Y el soberano se sienta en la silla de Dios. La primera estructura identitaria con el poder nos los dan las religiones que conforman el orden. Entonces, orden, identidad y poder. Y ese orden está determinado y asumido por el soberano. Por eso es que Hegel dice que la primera estructura de la relación humana es la relación de amo y siervo, de dominio y servidumbre. Dice Nietzsche que donde quiera que mira, ve hombres obedeciendo, y que el primer acto del hombre es la genuflexión. El poder y los hilos identitarios del poder cohesionan una sociedad y determinan su percepción de mundo. Esta sociedad dominada por los hilos de hierro de lo identitario del poder actúa en función de sus creencias. Es el discurso, la percepción de la fe, y es, llevando esto más lejos, la percepción de los fanatismos, por ejemplo. El poder exige sumisión. Esto es, es necesario someterse al poder. En las sociedades tradicionales, donde la relación amo y esclavo es muy poderosa, el orden se sostiene por el régimen de la servidumbre, de la identidad. Por eso al comienzo de Mio Cid, Mio Cid, que es el héroe más glorioso en el reino, es expulsado por el rey ante el susurro maléfico de los infantes que rodean al rey. Mio Cid, como no tiene sangre real, es expulsado del reino, y entonces sale en su caballo para salir de España, y la vecinería lo ve salir y dice en coro la vecinería: ah, qué buen siervo, si tuviese buen señor. Esto es, esa frase indica lo que es la cohesión de una sociedad dominada por la identidad, la sumisión al poder. Obviamente que el poder tiene una vertiente positiva en la condición humana. El poder es un manto protector ante la fragilidad de lo humano. El poder protege, pero el poder también aniquila, determina, impone, explota, etc. Pues bien, identidad, orden y poder se identifican. Y esa ha sido la configuración social, dice Hegel, a través de la historia. Y en todas las culturas. En todas las culturas el valor fundamental es la obediencia. Esto es fundamental. Y en ese horizonte, por lo menos en nuestra cultura occidental, se ha planteado siempre una exigencia al arte y a la literatura. Esa exigencia es
la condición edificante de los señores del poder y del poderío y de la corte. El arte y la literatura tienen que cantar las glorias del soberano y de los señores de la corte. Esa sería la función del arte y la literatura. En la corte del rey, pues, viven también el poeta y el pintor, para que uno cante las glorias del rey o de los señores de la corte, y para que pinte su grandeza y soberanía. Realmente es lo que se ha llamado la expresión estética y literaria edificante. Pero esta estructura que está en todas las culturas del mundo se rompe en Occidente, se rompe parcialmente, se rompe y empieza a avanzar con muchos fracasos en un acontecimiento que es único en nuestra cultura, el acontecimiento de la libertad. El hombre rompe su condición o intenta romper su condición de servidumbre, se distancia del centro de poder y expresa su condición desde una perspectiva crítica al poder. Esa es la literatura y el arte de la modernidad. Le digo que este movimiento, que es el movimiento de la libertad, porque el arte y la libertad son coincidentes, es único en la cultura del planeta, en las culturas del planeta. Así pues, el arte y la literatura modernos son expresiones de resistencia al poder, y desde allí que se identifiquen con la conciencia crítica. No me voy a detener en lo que es el fenómeno de la modernidad, pero sí decir que uno de sus valores fundamentales es la libertad, porque la libertad es la resistencia a la identidad, es la resistencia al poder. Y entonces la libertad es la expresión de una visión crítica. De allí que el ángel de la luz, cuando se enfrenta al poderío absoluto de Dios, tratando de ser como Él, es expulsado hacia lo que luego será el infierno, que es Satán. Satán es el ángel de la libertad, dice André Gide, y es por eso, dice William Blake, el gran poeta William Blake, dice que Satán es el ángel de la poesía. Y por eso Baudelaire, a finales del siglo XIX, llamará a su poemario fundamental Las flores del mal. Esto es la libertad frente al poder. Si el arte y la literatura que testimonian la grandeza del poder es un arte y literatura edificante, podríamos decir que el arte y la literatura de la modernidad, como vamos a ver en la segunda sesión, es un arte cuyo valor fundamental va a ser la autonomía. El arte y la literatura edificantes son arte y literaturas celebratorios. El arte y la literatura crítica son arte y literatura autónomo. Si el primer arte y literatura le canta a la soberanía del rey o del príncipe,
el arte y la literatura moderna le cantarán a la soberanía de la propia literatura y del propio arte. Bien, para terminar esta primera parte de dos, vamos a hablar brevemente, como lo pueden ver en la plantilla que observan en pantalla, de algunos elementos del texto que nos sirvan de marco estos elementos, y regresaremos a ellos buscando la competencia nuestra en la apreciación de la obra estética y literaria. Porque, jóvenes, de lo que se trata, como bien decía Galileo a propósito del inicio de la ciencia, que hay que aprender a leer de nuevo para que la percepción sea posible. Realmente Laverack, uno de los teóricos del alfabeto, de la escritura y de la lectura, decía que el alfabeto determinó una amplia visión del mundo porque el hombre aprendió a leer. Nosotros leemos el mundo. Uno de mis libros se llama justamente Leer el mundo. Leemos el mundo y la competencia de lectura es una ampliación de nuestra percepción. Y justamente lo que ustedes están iniciando ahora, y yo con ustedes, porque en una sesión de trabajo docente aprendemos todos, es alcanzar la competencia para poder leer el texto literario y estético, tener una competencia de lectura. Vamos a alfabetizarnos con relación a la obra estética literaria. Por esa razón, yo voy a introducir unos elementos breves y ya regresaremos a ellos, porque son fundamentales. El texto, la obra literaria, tradicionalmente llamada así obra, empieza a ser llamada en los modelos metodológicos de lectura de la obra literaria, ha sido llamada texto, porque un texto es un tejido, es una composición de muchos hilos articulados de manera coherente y sabia para producir la tela. Esto es, si nosotros nos acercamos con una visión más allá de lo normal a una tela, por ejemplo a una hermosa tela, y si tuviésemos la capacidad, veríamos la complejidad de hilos que la entrecruzan y la componen, y además los principios de composición de esa obra. Por eso los modelos modernos para ver la obra literaria llaman a la obra texto. La obra es un tejido y nosotros tenemos que interrogar los diferentes hilos y las diferentes articulaciones de esos hilos. Una tejedora es realmente un ser humano que tiene la competencia, yo diría mágica, diría estética, de articular determinados hilos sueltos para luego ir haciendo ese objeto que es justamente la tela. Y así opera el escritor o la escritora. Entonces, frente al hecho estético y literario, tenemos que ver primero que siempre hay un principio de composición. Eso lo hace un tejedor o una tejedora también. Tiene que saber que su tela tiene un principio de composición que va a regir sus hilos. Así el escritor o el pintor desarrolla su obra en función de un principio de composición. Nosotros tenemos que aprender a leer o a mirar el cuadro, tratando de interrogar
cuál es el principio de composición de los diferentes elementos que conforman la obra, que conforman el texto. Así pues, uno de los elementos fundamentales, no lo olviden, es ese elemento. Toda obra es parte de un principio de composición, y la interrogación del lector o del contemplador ante la obra es una interrogación sobre ese principio de composición. Vamos a señalar rápidamente el otro elemento que podemos observar ahí, es la noción de síntesis. La noción de síntesis o de unidad es uno de los elementos fundamentales para la comprensión, para la inteligencia y el conocimiento. Cuando miramos el mundo, vemos una heterogeneidad de cosas, muchísimas cosas. Y entonces nuestra mirada, nuestra percepción puede ser visual, acústica, etcétera, es una percepción en función de una síntesis, de una unidad, de una intencionalidad. Y eso le da coherencia a toda esos elementos que estamos viendo, y nos organizan los elementos. Siempre estamos produciendo síntesis del mundo para poder comprenderlo. Si no hubiese una síntesis del mundo, no pudiésemos comprenderlo, porque todo sería heterogéneo y no pudiésemos avanzar y establecer un sentido en él. Cada mirada, vamos a detenernos en la mirada que es el sentido, digamos, predominante. Cada mirada organiza lo heterogéneo en síntesis, en función de fuerzas de intencionalidad. Esto es, siempre avanzamos a través de intencionalidades, y esas intencionalidades son las que organizan nuestra percepción del mundo. Si venimos por una calle, una dama, un caballero y su hijo, y le preguntan al final, descríbame lo que vio en esa calle, el niño dirá una juguetería. Esa es su intencionalidad primera. Lamentablemente después la pierde un poco. Debería mantener la juguetería como uno de sus elementos de intencionalidad. Es decir, el niño debe estar siempre en el ser humano, y por eso es que Benjamin dice que la infancia es, que la literatura, la gran literatura, dice Benjamin, es la infancia por fin recuperada. En todo caso, el niño, porque esa es su intencionalidad, nos dice que vio una juguetería y que habían tales y tales juguetes. Le preguntan al señor y dice, no, allá lo que había, si era un intelectual, en esa hay una librería que tiene cantidad determinada de libros, pero si no un escritor, no un intelectual, sino que un fanático del fútbol. Dice, hay una tienda de deportes a la que regresaré, y es muy importante esta calle por eso. La dama dirá, no para decir que hay un salón de belleza, no vayan a connotar superficialidad, pero dirá, por ejemplo, había una galería, me gustaría regresar a esa galería. Es decir, cada quien organiza su visión en función de intencionalidades. Y atención, una obra de arte y de literatura también es una síntesis de elementos, y en esa síntesis hay una intencionalidad. El arte y la literatura se caracteriza, dice Brentano, uno de los grandes filósofos alemanes, en función
de la intencionalidad que la atraviesa. Tiene que haber una intencionalidad. Y entonces esa intencionalidad que también determina nuestros pasos por el mundo se encuentran en la organización de una obra estética y literaria. Y esa intencionalidad genera la síntesis y genera, muy importante este valor, genera lo dominante. Entre muchos elementos heterogéneos, siempre organizamos el mundo en función de dominantes. La noción de dominante, que parece sencillita, es fundamental para incluso leer la poesía, y fue introducida para leer la poesía por el gran teórico que se llama Roman Jakobson. Ahora apenas la vamos a mencionar y después la comentaremos. Es una obra literaria, y también nuestra intención en el mundo lleva intencionalidades, lleva dominantes. Así pues el niño, su dominante es lo de la juguetería, como les hemos dicho. La perspectiva. El poder absoluto nos dice que hay una sola perspectiva, la perspectiva absoluta. Hay una verdad absoluta. Pero la visión crítica moderna nos dice que no, que toda visión del mundo es una visión desde una perspectiva. Por lo tanto, la verdad es relativa. Esto es, la verdad habita en el interior de la perspectiva. Yo tengo mi verdad desde mi perspectiva y tú tienes tu verdad desde tu perspectiva. Si tu verdad tiene argumentos sólidos y la mía también, hay dos verdades. El poder absoluto aniquila una verdad por otra. La modernidad, la visión de libertad, introduce un valor que Voltaire lo desarrollaba, que es la noción de tolerancia. Yo tengo mi verdad y escucho la verdad del otro, y además, si no estoy de acuerdo con ella, la tolero. Si hay un aspecto fundamental en la comunicación humana, es la de la escucha. Tenemos que escuchar al otro. Uno de los chistes malos decía una persona, confesaba una persona que tenía 6 meses que no le hablaba a su suegra. Y le decían, es que has estado tanto tiempo enojado con ella. No, es que no me deja interrumpirla. Esto es, hay personas que hablan y hablan para no escuchar a los demás. Entonces, hay que guarecerse en el silencio, porque ya decían los filósofos antiguos que el silencio es el principio de la sabiduría, y desde allí también escuchar a los otros. Entonces, el problema de la perspectiva es fundamental. El problema de la repetición y de la reescritura, que están íntimamente relacionados. Vamos a hablar rápidamente porque el tiempo se nos ha ido. La repetición es realmente importante, realmente fundamental. La repetición nos acompaña en el vivir y acompaña a la literatura. Es fundamental eso. En la segunda sesión vamos a retomar la noción de repetición y vamos a interrogar algunos textos literarios para ver cómo se desarrolla este elemento fundamental. Y la reescritura, que es una repetición textual, donde un texto reescribe con intencionalidad estética otro. Por ejemplo, Don Quijote, Cervantes intenta reescribir de manera paródica la novela de caballería, como nosotros sabemos. El Ulises de Joyce, a principios de la década del 20, del siglo XX, es una reescritura paródica del regreso de Ulises a Ítaca. Nuestra novela Los pequeños seres, Salvador Garmendia, es una reescritura de Ulises de Joyce, que es una reescritura de Ulises de Homero. Es decir, la literatura es una continua reescritura y tenemos que aprender ese proceso fundamental. Bueno, la noción de idealización vamos a dejarlo en el tintero
para la siguiente sesión. Quise ser lo más breve posible, fajarme de brevedad, pero habría que señalar algunos aspectos fundamentales. En la segunda sesión vamos a retomar este último aspecto y vamos a observar cómo se configura la estética desde Platón hasta Immanuel Kant, dos de las grandes figuras del conocimiento y del pensamiento estético. Gracias.